Hola, el día de hoy les vamos a hablar de la esteatosis hepática no alcohólica. Esta enfermedad es la principal causa de la elevación de las transaminasas en la sangre, esto por la ruptura de los hepatocitos afectados y la liberación de las enzimas AST y GTP. Vamos a definir al hígado graso como la acumulación de grasas en los hepatocitos. Estas grasas se van a acumular principalmente en forma de triglicéridos y a pesar de que esta enfermedad es demasiado común en la población mexicana y en la población a nivel mundial, gracias a que uno de sus factores de riesgo más importantes es la obesidad, es una enfermedad que va a estar poco explorada y poco diagnosticada, ya que su principal característica es que su diagnóstico clínico va a ser muy poco sintomático. Entonces la gente no va a tener ciertas manifestaciones o manifestaciones certeras con las cuales va a poder llegar a clínica y va a poder referir esta patología. Normalmente las personas van a llegar a clínica por algún otro dolor en la zona abdominal, van a necesitar un diagnóstico de imagen y en este mismo diagnóstico de imagen van a encontrar la existencia de grasa en el hígado. Esta enfermedad se divide en dos tipos, en la esteatosis hepática no alcohólica y en la esteatohepatitis no alcohólica. La primera está caracterizada por un acúmulo de grasa un poco menos notorio, que no ha llegado a afectaciones graves del parénquima hepático. Asimismo, la esteatohepatitis está relacionada a necrosis del tejido, a daño celular, así como a la posibilidad de evolucionar en enfermedades mucho más graves como lo sería la cirrosis hepática o una disfunción hepática crónica. La primera pregunta que puede llegar a nuestra mente cuando hablamos de hígado graso es por qué el hígado tendría que estar acumulando esta cantidad de ácidos grasos en él. Esto es gracias a los procesos relacionados al metabolismo lipídico que sigue o que suceden dentro de este órgano, los cuales son la beta-oxidación y la vía de las pentosas fosfato. La beta-oxidación es un proceso en el cual se obtiene a partir de los ácidos grasos dos moléculas de acetil-CoA. Estas moléculas de acetil-CoA pueden seguir dos caminos: entrar a ciclo de Krebs o la formación de cuerpos cetónicos. Asimismo, vamos a tener la vía de las pentosas fosfato. En la vía de las pentosas fosfato, que está encargada de realizar azúcares pentosa, vamos a tener un producto importante que va a ser el NADPH. Este NADPH va a ser un cofactor para la síntesis de lípidos y de colesterol. ¿Por qué razones podríamos estar produciendo más lípidos de los que necesitamos? Existen varias razones por las cuales podríamos estar produciendo más lípidos, de las cuales vamos a dividirlas en factores primarios y factores secundarios. El factor primario está asociado a la resistencia a la insulina y el factor secundario está relacionado a factores como los fármacos, las cirugías o factores misceláneos como cualquier otra enfermedad. En un paciente con resistencia a la insulina, los receptores de la insulina van a hacer un trabajo erróneo. Esto va a generar que se acumule una cantidad muy grande de glucosa en sangre. Esta glucosa va a terminar en el hígado y en el hígado va a activar la vía de las pentosas fosfato. Esto gracias a su transformación a glucosa 6-fosfato. Y esta vía de las pentosas fosfato lo que va a aumentar es la producción de lípidos. Estos lípidos a su vez van a ser repartidos en todo el cuerpo. Sin embargo, un exceso de lípidos en el cuerpo vamos a generar que el tejido adiposo esté rebasado. Este gran acúmulo de triglicéridos en el tejido adiposo va a generar la lisis de los adipocitos y esto va a dejar libres ácidos grasos. Las razones por las que va a suceder esto son multifactoriales. No existe una teoría única que nos diga que el alcohol es el único culpable, como lo vendría siendo en la esteatosis hepática alcohólica. Sin embargo, existe una teoría que se llama de doble impacto. Esta teoría de doble impacto nos habla de que existen varios factores que nos van a llevar a una esteatosis hepática y después a una esteatohepatitis.
El primer impacto va a estar relacionado primordialmente con el tejido adiposo y esta capacidad de expansión. La capacidad de expansión de los adipocitos se ve comprometida. Al no poder expandirse se van a romper los adipocitos y esto va a generar un alza en los ácidos grasos en sangre, así como una alza de la glucosa. Esta existencia de ácidos grasos en la sangre va a generar a largo plazo una lipotoxicidad que va a afectar a las células beta pancreáticas, a los hepatocitos y al músculo. Esta afección en las células beta pancreáticas va a generar una resistencia a la insulina y todo esto en conjunto va a generar una esteatosis hepática no alcohólica. Esta ruptura constante de los hepatocitos va a generar una inflamación crónica del tejido. La inflamación crónica del tejido está mediada por la expresión de ciertos factores, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa va a beneficiar o va a propiciar el ambiente necesario para generar moléculas que van a aumentar el estrés oxidativo, como lo son las especies reactivas a oxígeno y los radicales libres. Este estrés oxidativo va a generar una apoptosis del tejido que va a terminar en una fibrosis. Esta fibrosis va a ser el último paso del segundo impacto, que va a generar una esteatohepatitis. Ok, yo les hablaré sobre el cuadro clínico. La enfermedad de esteatosis hepática no alcohólica tiene una entidad clínico-patológica multifactorial, de entre los cuales los factores pueden ser ambientales, genéticos, de comportamiento y de origen social. Esta enfermedad se basa en la acumulación de grasa en el hígado en forma de triglicéridos, teniendo una infiltración superior al 5% en los hepatocitos. ¿Ok? Es una enfermedad que su nivel de incidencia se presenta entre los 40 y 50 años de edad y los pacientes suelen ser asintomáticos. Sin embargo, hay hallazgos de laboratorio en los que podemos observar una elevación de las aminotransferasas, como es la AST, la aspartato transaminasa y la ALT, alanina aminotransferasa. ¿Okay? También hay una elevación de la fosfatasa alcalina de 2 a 3 veces más y la bilirrubina y la albumina se mantienen estables o en valores normales en la sangre. Como ya lo había mencionado, es una enfermedad que no presenta síntomas característicos. Sin embargo, se pueden incluir algunos, que es el malestar en general, la fatiga y también un dolor abdominal que se presenta específicamente a nivel del cuadrante superior derecho. Y también otra de las síntomas que se pueden presentar sería la ascitis, que es la hinchazón abdominal, también la ictericia, que es que los ojos y la piel se tornen de un color amarillento. También vamos a presentar una esplenomegalia, que es un agrandamiento del vaso. Y bueno, algunos de los estudios que se han realizado a partir de esta enfermedad es que tiene un nivel de incidencia predominante en los hispanos, o sea, depende de la etnicidad del paciente. Entonces, los que tienen mayor riesgo de presentarla son los hispanos, después le siguen los blancos y al último los afroamericanos. Entonces, son pacientes que van a presentar esta enfermedad, también los que tienen otras condiciones, como es la obesidad, la diabetes mellitus, también el hipotiroidismo y el ovario poliquístico.
Estas condiciones le permiten al paciente que su tejido adiposo se vea claramente afectado, lo que genera que existan ácidos grasos libres y que el tejido adiposo no esté funcionando de forma correcta, pero aparte va a generar que se produzca esa inflamación por las adipocitocinas. Entonces, es importante que tengamos un control de nuestra alimentación, de nuestros hábitos, porque como lo mencioné al principio, depende de nuestro comportamiento el que se disminuya esta afección si es que no quieres presentar una esteosis hepática o hígado graso en tu vida, ¿no? Si no quieres desarrollarla a lo largo de tu vida. Y yo les voy a hablar acerca del diagnóstico de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Por definición, se requiere de evidencias de esteatosis hepática, ya sea por medio de imagen o por histología, además de causas secundarias de la acumulación de grasa hepática, como el consumo significativo de alcohol, fármacos, pérdida acelerada de peso y otras enfermedades que son específicamente hepáticas. La mayoría de los pacientes con la enfermedad de hígado graso no alcohólico se encuentra entre la cuarta a quinta década de la vida. Habitualmente esta enfermedad es asintomática o presenta alteraciones biológicas de una manera discreta. Solo algunos con esta enfermedad pueden presentar lo que es fatiga, malestar general y abdominal en el cuadrante superior derecho. En aquellos pacientes que son asintomáticos y que no presentan alteraciones dentro de las pruebas del funcionamiento hepático, es recomendable evaluar y tratar solo los factores de riesgo metabólicos, como es la obesidad, la intolerancia a la glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que es una forma de prediabetes en la que el individuo tiene los valores elevados de glucosa en sangre, pero no llega a unos valores de diabetes mellitus tipo 2. La dislipidemia, que indica una elevada concentración de lípidos en sangre. El diagnóstico se realiza por presentar una elevación de las transaminasas. Las transaminasas altas nos indican que hay un curso de proceso inflamatorio en el hígado. La inflamación implica que hay destrucción de las células hepáticas, encargadas de liberar a estas enzimas al torrente sanguíneo, especialmente la enzima alanina aminotransferasa, ALT, o conocida como transaminasa glutámico-pirúvica. Esta enzima ayuda al hígado a transformar el alimento en energía. También se puede sospechar el diagnóstico por el hallazgo casual de una hepatomegalia o de una prueba de imagen. La prueba de imagen es un tipo de prueba que se le toma imágenes detalladas del interior del cuerpo. En estas pruebas se utilizan formas de energía, por ejemplo, los rayos X, el ultrasonido, que es el que se utiliza de primera elección para la detección de la enfermedad del hígado graso no alcohólico en práctica clínica, debido a que este es de un bajo costo, tiene una disponibilidad y su especificidad es de entre el 60 al 97%. La historia clínica y las determinaciones analíticas nos van a ayudar a descartar que sea una enfermedad hepática de otra etiología, y así podremos apoyar a lo que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico.
Debemos de descartar de una manera sumamente cuidadosa el consumo excesivo de alcohol. Para esto es necesario elaborar un interrogatorio al paciente y a sus familiares. Se podría considerar que el alcohol como responsable de una enfermedad, un consumo que va del 20% en mujeres y el 30% de gramos al día en hombres no es responsable de esta enfermedad. También debemos de valorar algunas pruebas analíticas, como el aspartato aminotransferasa. Sus niveles altos de esta enzima en sangre pueden indicar lo que es una hepatitis, una cirrosis u otro tipo de enfermedad hepática. También es necesario determinar marcadores virales, como el antígeno de superficie del virus B. Este es el marcador de laboratorio más importante en el diagnóstico de la hepatitis B, tanto como puede ser aguda como una hepatitis de tipo crónica, al igual que los anticuerpos de la antihepatitis C, y descartar lo que es el consumo de fármacos hepatotóxicos. Al igual, presentar una moderada elevación de la gamma-glutamiltranspeptidasa GGT. Esta funciona en el cuerpo como una molécula de transporte que ayuda a trasladar a otras moléculas alrededor del cuerpo. Esta va a desempeñar un papel significativo que ayuda a que el hígado metabolice fármacos y otras toxinas, al igual como la enzima fosfatasa alcalina. Una vez que ya establecimos el diagnóstico por clínica y analítica, debemos completar este estudio para determinar ahora la severidad mediante una prueba de imagen como lo que es la ecografía. En la ecografía se va a observar un hígado con un aumento de la ecogenicidad. Esto significa el brillo de este órgano, que va a traducir lo que es el depósito de grasa. Es una técnica muy sensible, pero es un poco específica. En algunas ocasiones debemos completar este diagnóstico con lo que es una tomografía computarizada o una resonancia magnética. El diagnóstico, que es de certeza de la enfermedad hepática no alcohólica, y su progresión se va a realizar mediante lo que es la biopsia hepática. Esta es como nuestra prueba final, eficaz y eficiente, que nos va a determinar lo que es la severidad de esta enfermedad. Es un procedimiento en el que consiste extraer una pequeña muestra de tejido hepático que es analizada en laboratorio. Esta sirve para que podamos establecer qué tan grave ya están las lesiones dentro de nuestro hígado. Se debe de considerar la biopsia hepática a pacientes con la enfermedad de hígado graso no alcohólico que tienen un riesgo elevado de lo que es la estatohepatitis y fibrosis avanzada. Sin embargo, no se recomienda realizar la biopsia hepática en pacientes con esteatosis hepática no sospechosa, detectada en estudios de imagen que estén asintomáticos y que tengan pruebas de funcionamiento hepático normales. En este caso, no es necesario realizar lo que es la biopsia hepática. Se está determinando, más bien dicho, la aplicación de nuevos o de diversos métodos que no sean tan invasivos como la biopsia hepática, para poder establecer lo que es la fase en la que se encuentra la enfermedad y en especial el grado de fibrosis que ya hay dentro del órgano, como por ejemplo la FibroScan. Es una técnica de exploración incruenta, sencilla
y rápida, que permite mejorar el diagnóstico y el seguimiento evolutivo de la fibrosis hepática sin necesidad de realizar la biopsia hepática. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del tratamiento para la esteatosis hepática no alcohólica, mejor conocida como enfermedad de hígado graso no alcohólico. Actualmente no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, sino que la terapéutica se basa en un cambio en el estilo de vida de los pacientes, así como un tratamiento de las morbilidades que se asocian a esta enfermedad. Como sabemos, esta es una enfermedad de origen multifactorial, por lo cual no posee una etiología específica, sino que existen múltiples factores y patologías que pueden incidir en su desarrollo, dentro de los cuales podrían estar, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, el alcoholismo, el consumo de fármacos hepatotóxicos, pero principalmente destacan tres que están muy relacionados con el síndrome metabólico. ¿Cuáles son estos? Bueno, estas son la obesidad, la dislipidemia y la diabetes, consecuencias directas del síndrome metabólico. Entonces, vamos a tener que este tratamiento se puede clasificar según su tipo de intervención en farmacológica y no farmacológica. Ok, dentro de la intervención no farmacológica, la pérdida de peso representa el método profiláctico más eficaz para tratar la enfermedad. Esta se basa en una pérdida progresiva de peso. ¿Qué significa esto? Bueno, que el paciente se le va a implementar un plan alimenticio guiado por un nutriólogo, aunado también a un aumento en la actividad física. Según la literatura, se recomienda de 150 a 300 minutos por día de actividad física. La pérdida de peso se ha reportado con una disminución en la resistencia a la insulina, disminución en la inflamación, disminución en los niveles de transaminasas, mejoría en los parámetros bioquímicos como la glucemia o la hemoglobina glucosilada y bueno, una disminución en la estatosis obviamente. También, bueno, todo esto sería, pues bueno, esta pérdida de peso tiene que ser progresiva, como ya lo mencionábamos. Sin embargo, se ha reportado en las evidencias que una pérdida del 3 al 5% se relaciona con una disminución en la esteatosis hepática, mientras que una reducción del 10% o más en un periodo de 6 meses está directamente relacionado con la remisión de los pacientes. Y todo esto entraría dentro, pues obviamente, una dieta hipocalórica, baja en grasas, baja en azúcares y un aumento de actividad física. También para esta pérdida de peso existe lo que es la cirugía bariátrica. Esta cirugía bariátrica destinada principalmente a aquellos con diabetes mellitus tipo 2, pero está limitada a aquellos que se encuentran en los primeros estadios de fibrosis. O sea, hace que aún no han desarrollado las complicaciones propias de la esteatohepatitis. Puesto que aquellos pacientes que ya poseen una hepatopatía avanzada tienen un mayor riesgo de sufrir una descompensación hepática ante cualquier intervención quirúrgica. Y bueno, también quiero mencionar acerca del consumo de probióticos, puesto que existen múltiples evidencias científicas, artículos, investigaciones que han demostrado que los probióticos ayudan a prevenir el desarrollo del síndrome metabólico, así como a mejorar los parámetros bioquímicos en aquellos que ya han desarrollado síndrome metabólico.
Y a pesar de no mejorar los parámetros histológicos hepáticos, sí mejoran estos parámetros bioquímicos previamente mencionados, como lo vendría siendo el perfil lipídico, o sea, se disminuyen los triglicéridos, aumentan los niveles de HDL asociada a colesterol, disminuyen la glucemia, hemoglobina glucosilada. Entonces, sí pudiera considerarse como una muy buena opción dentro de este esquema no farmacológico para el tratamiento de pacientes con esteatosis hepática. Ahora, dentro de el otro tipo de intervención, la otra clasificación, vamos a tener lo que es la intervención farmacológica. Importante mencionar que esta se reduce, está restringida únicamente a aquellos que ya han desarrollado una esteatohepatitis. ¿Qué significa esto? Que bueno, es una complicación propia de la esteatosis hepática, de la enfermedad de hígado graso, en la cual ya existe una infiltración grasa y un leve daño celular y tisular, o sea, existe inflamación a nivel hepático. Para los pacientes con diabetes o resistencia a la insulina, se ha recomendado la administración de tiazodionas, como por ejemplo la prioglitazona. Esta disminuye la esteatosis, los niveles de transaminasas, disminuye la inflamación y mejora los parámetros bioquímicos. Se sugiere una dosis de 15 a 30 miligramos por día. La metformina también puede emplearse para aquellos pacientes diabéticos, sin embargo, su efecto está restringido a la disminución de las transaminasas. No posee ningún tipo de efecto en la histología hepática. Y bueno, su administración recomendada es de 1 a 1,5 miligramos por día. También vamos a tener que se han realizado ensayos clínicos que sugieren que el orlistat y la sibutramina han mostrado una mejoría en lo que viene siendo las pruebas de función hepática y en la ecografía hepática, pues reportándose que sí ayudan a disminuir la esteatosis y los niveles de transaminasas. Como sabemos, estos fármacos se prescriben para pacientes obesos y con sobrepeso que desean bajar de peso. Entonces aquí ya encontramos una relación directa en que una pérdida de peso sí ayuda a mejorar el cuadro clínico de la enfermedad. También vamos a tener que la administración de 800 unidades de alfa-tocoferol, mejor conocida como vitamina E por día, ayudan a mejorar todos estos signos y síntomas ya previamente mencionados de la enfermedad, como lo son las transaminasas, esteatosis, inflamación, etc. Y bueno, también la literatura reporta que se ha empleado, administrado estatinas y fármacos hipocolesteromiantes para disminuir la dislipidemia y la lipogenicidad. Sin embargo, las guías de práctica clínica no recomiendan ni su uso ni su administración, puesto que estas poseen efectos secundarios como hepatotoxicidad y otro tipo de daños al organismo a mediano y largo plazo. Entonces, no se recomienda el uso de estatinas como método profiláctico para pacientes con estatosis hepática no alcohólica. Y bueno, ya finalmente, pues sí mencionar que actualmente, a pesar de que no existe un método o una terapéutica específica para esta enfermedad, sí se están desarrollando nuevos tratamientos, se está estudiando el efecto de medicamentos, principalmente hepatoprotectores y antioxidantes, que puedan ayudar al tratamiento de la misma,
a su terapéutica, como lo vendrían siendo el losartán, el probucol, la betaína, la petoxiafilina. Sin embargo, se encuentran en etapas todavía muy tempranas de ensayos clínicos y en estudios piloto, por lo cual aún sus resultados y sus efectos son muy poco concluyentes.